Hola gente, ¿cómo están? Estamos en el resumen número 2 del Real Chess Club de Ajedrez Trujillo con este torneo Master IRT Clásico Real Chess Club Master que se está jugando en el Perú. Saludos a toda la gente del Perú. Vamos a ver dos posiciones, cómo continuaron en partidas que se jugaron, muy interesantes por cierto. Esta mañana se jugó la ronda número 3 y ayer la ronda número 2. Y luego les voy a mostrar los resultados y las posiciones hasta el momento. Así que vamos con la partida de Fernando Fernández, la que ven en pantalla, junto a David Vera Siguenas, que jugaron, bueno, las negras jugaron un esquema India de Rey contra una catalana, se podría decir, porque jugó con el peón dama, pero al mismo tiempo fianquetó. Entonces vamos a ver que el negro hace la ruptura central E5, que es algo bastante lógico y normal en este tipo de posiciones. Hay que golpear y sacarle centro a las blancas y luego de este desarrollo, amenazando en C4, jugaron dama C8, impidiendo el enroque del blanco. Si las blancas enrocan, entonces nos comemos el peón de H3. Es una jugada interesante. Caballo G5 amenazando el alfil y a torre de 8, aprovechando que podemos tomar la columna ganando un tiempo, las negras retiran el alfil. Obviamente que ese alfil no lo puedo cambiar por el caballo porque si no el alfil de G2 se transformaría en una pieza extremadamente poderosa. Entonces, las blancas continuaron con caballo de 5, caballo por, y aquí hacen alfil por D5 que tiene mucha lógica en realidad porque están amenazando el punto F7 junto con el caballo. Sin embargo, al módulo le gustaba la captura de peón. ¿Por qué? Porque hacía que el negro se tuviese que ir de caballo, por ejemplo E7, y entonces ahora hacían alfil C5 amenazándolo y a caballo F5 E4 y luego el caballito se iba a instalar en D6, pero ¿qué pasa? El blanco iba a enrocarse, a hacer un dama de 3 y la partida iba a ser más posicional. El blanco iba a tener esa ventaja de espacio que suele tener en este tipo de posiciones, pero bueno, iba a ser otro estilo de partida. Las blancas, como dije, jugaron alfil de 5 y entonces aquí. Y entonces ahora las negras defienden con alfil E8, H4 y caballo B4. Bueno, caballo E7 al módulo le gustaba un poquito más, por eso pone a caballo B4 dudosa, pero en realidad esta jugada a mí me gusta porque obviamente el alfil de casillas blancas yo lo tengo que retirar, no lo puedo cambiar como decíamos recién. Y ahora las negras juegan alfil C6, que me parece una jugada muy buena porque cambia de forma forzada esta pieza tan importante que tiene el blanco. Es decir, el blanco tiene una pieza que está jugando un montón, que está dominando la gran diagonal, que tiene la casilla de 5 fuerte, que puede colaborar en un ataque, ¿sí? Un eventual ataque que es obvio que el blanco está preparando, por eso juega H4. Entonces las negras toman la decisión de cambiarlo, cambiar esa pieza. Y el blanco aquí se va al ataque. Esto es un error porque en realidad el ataque no va a funcionar. Ahora vamos a ver cómo las negras se activan. En este momento empiezan a tener la iniciativa. Capturan y realizan F5. Bueno, el módulo acá le gusta un poquito más H6, haciendo una idea parecida. Como el caballo está defendiendo el alfil, las blancas van a tener que capturar en C6. Perdón, ahí. Y a caballo por. Juegan caballo E4 y ahora sí viene F5 y luego van a jugar F4, pero con el caballo en C6 bien puesto, controlando la casilla D4 y luego también con un eventual G5 para cerrar la columna H y la G. Es decir, van a hacer el mismo plan, pero con mejores condiciones. David captura en E4, pero hace una idea parecida, porque ahora juega F5 y ahora mete F4 también, ¿sí? Alfil C5 amenazando el caballo se va a 6 tocando el alfil y ahora las blancas aprovechan el tema táctico del ataque doble que se da en E7 para defender de forma indirecta el alfil, es decir, no podemos comer a este porque obviamente perdemos la dama. Tampoco podemos hacer este torre por D5 porque al comer justo queda defendido el alfil. Lo único que hacemos es perder calidad.
Entonces las negras juegan dama e6 defendiendo, saliendo del tema del ataque doble más que nada. El alfil se retira, torre d7, ahora en la columna H, y ahora juegan c6 las negras. Entonces amenazan a ese caballo que se tiene que ir y acá meten e4, una jugada que me gusta mucho porque van a ver que el alfil empieza a tener un montón de actividad sobre la diagonal. Son esos avances de peones donde de repente, ¡puf!, liberás toda la energía de una pieza que en este caso es el alfil de G7. El caballo queda clavado. No puedo comer obviamente de dama porque pierdo el caballo y no puedo comer de caballo el peón de 4 porque pierdo la torre, ¿no es cierto? Entonces las blancas están prácticamente forzadas a hacer torre de 1 para salir de todos los temas tácticos que se generaron en esa gran diagonal. Torre por, rey por y ahora dama e5. Bueno, el módulo a esta le evalúa como una jugada mala, se podría decir, porque le gusta más torre de 8. Le gusta que la torre venga ya a jugar, que tome la columna y ahora esta jugada muy fuerte que es e3. ¿Y qué estoy amenazando? Bueno, entre otras cosas, torre d2 entrando en la séptima con mucha fuerza. El dama e5 también lo vamos a tener y si por ejemplo me come, ¿no? Voy a comer y voy a terminar ganando material. O el caballo, o si el rey va a b2, tengo torre d2 y le clavo la dama. Por eso evalúa a dama e5 como una jugada floja, podríamos decir. Sin embargo, esta jugada tiene un reveneno, porque a caballo por e4 come primero en g3, el módulo insiste con torre de 8 como la mejor, y ahora dama a1 y contra alfil c1, caballo b4. Entonces estamos viendo que nos quedan completamente atadas las piezas, porque a dama de 2 tenemos caballo por a2. Entonces ya no puedo mover al rey ni la dama. O sea, ambos tienen que quedarse defendiendo al alfil de c1. Esta posición ya es ventaja ganadora para el negro. Las blancas juegan e3 para darle una casilla al rey, pero el negro juega dama b1, jugada muy bonita, porque lo sigue atando el blanco y además ahora amenaza el caballo d4 que es muy difícil de defender. En esta posición las blancas abandonaron porque ya no hay una jugada que pueda salvar la posición. Por ejemplo, si retiro el caballo, vamos a suponer que lo llevo a g5. Bueno, ahora tengo alfil c3. Entonces la dama no puede irse a cualquier lugar, porque si hago dama c2, ahora sí viene este torre de 8 súper fuerte, que le encantaba el módulo desde el vamos, y me llevo la dama. Y bueno, si la dama, por ejemplo, se va a d7, el negro tiene jaque, y contra esto se come la torre, porque al comer defiende en h7, y la dama no tiene más que un jaque. Hacemos rey h8 y ahora no tenemos ni siquiera jaque con blancas. Estamos ganados porque tenemos torre de más. Y si en esta posición final las blancas juegan, por ejemplo, un torre h4, bueno, acá puedo hacer caballo por c1, dama por c1, ahora de nuevo torre jaque, el rey no se puede ir porque si no nos llevamos la dama, y a caballo d2 podemos hacer, por ejemplo, dama d3. Y entonces otra vez llegamos a una posición donde las blancas quedan completamente atadas. Estoy amenazando alfil c3, ¿no? Y bueno, llevarme el caballo. Entonces si el blanco sigue, por ejemplo, con torre h2, van a ver lo bonito de esta posición. Porque, por ejemplo, puedo hacer alfil c3. El blanco prácticamente no tiene jugadas. Y si juega, por ejemplo, esto, ya tengo un torre f8 para entrar con la torre, sí, en F1. Si llega a ser torre 1, podría ser alfil por. No puedo comer de torre porque si no recibo mate. Muestro esto porque me parece muy bonito. Y si come de dama, jaque. Y a esto tengo este torre F1, desviando al rey y llevándome la dama. Esto lo mostré a modo de ejemplo de cómo es tan mala la situación, la posición blanca, que las negras pueden seguir apretando, apretando, hasta poder materializar la ventaja que tiene. Bueno, muy buena partida de de David Vera Siguenas y Fernando Fernández.
El blanco intentó atacar, pero una vez que las negras tomaron la iniciativa, aprovechando también que el rey estaba en el centro del tablero, ¿no es cierto? Eso no lo mencioné, pero bueno, contra un ataque lateral muchas veces se dice que hay que atacar por el centro y más si el rey además no se enrocó y está en el centro. Entonces, eso fue lo que hicieron las negras. Ahora vamos a la otra partida de Renato Terri con Albert Alvarado Zamora. Esta partida se jugó hoy, es de la ronda número 3, y llegaron a esta posición de una francesa que es una variante de la francesa del avance. Y Terry en este momento tiene una ventaja de espacio importante, tanto en el flanco de dama, que está dominando ese flanco, tanto en el centro, con esta famosa pequeña cadena de peones central que nos brinda la francesa del avance. Y por el flanco de rey vemos que las negras no tienen un ataque real, porque el G5 está muy lejos, porque lo controla el caballo y el peón. Entonces esta ruptura que podría darnos ataque, por el momento no se puede hacer, pero el negro hace F6, que está bien, porque uno dice, bueno, es la ruptura típica central. O sea, para poder romper esta cadena fuerte central, yo tengo que tratar de golpearla, tanto por la punta o por la base. Por la base no puedo en estos momentos porque ya se capturó, en su momento un C5 capturó en D4. Entonces uno dice, bueno, está bien que rompa la cadena, ¿sí?, por la punta con F6. Sin embargo, esta jugada no es tan buena porque debilita la posición negra y de alguna forma empieza a caerse la posición. Entonces, esto nos muestra cómo a veces estas rupturas centrales, que son bastante típicas, que son lógicas, que uno dice, bueno, es el momento, bueno, hay que pensarlas bien y tratar de realizarlas en el mejor momento posible, cuando tengamos la posición óptima para poder hacerlo. Porque en este caso, al hacer F6, vino caballo F4 amenazando en E6 y a caballo por, dama por. Bueno, acá las negras lo que intentan hacer es, ante estos cambios, comer en E5 y ahora defienden en G7. ¿Por qué? Porque les quedan tocados los caballos al blanco. Es decir, si yo muevo el caballo de F4, me van a comer el caballo de 6. Yo creo que quizás acá las negras pensaron que el blanco podría ser caballo por D5, que parece una línea bastante lineal, y a torre por, si comen, torre por, y esta posición, bueno, hay muchas chances de tablas, ¿no? Aunque este peón que está aislado es un poco débil, pero voy a decir algo. Acá en este momento el blanco no tiene por qué cambiar el caballo por el alfil. Aunque es una posición que está bastante abierta, es un ejemplo de cuando el caballo es mejor que el alfil, porque el alfil no tiene espacio. O sea, si observamos un poco, no tiene muchas casillas donde ir. Incluso este peón que está aquí le quita, ¿sí?, completamente diagonales. Y avanzar ese peón hay que tener cuidado porque se puede debilitar y el negro lo puede llegar a perder, ¿no? Terry jugó un poco mejor porque hizo esta jugada que está evaluada como brillante. ¿Por qué? Porque llega a una posición parecida, con las mismas características que vimos recién, pero un poco mejor, ¿sí? Una mejor versión, como se dice. Porque al comer comemos. Y ahora, claro, el peón de D5 incluso es un poquito más débil que lo que veíamos recién, porque ya lo estamos atacando y además estamos viendo que no lo podemos defender. Ahora hay que sacar el alfil de la amenaza de la torre. Aprovecha para traer la torre porque el peón de D5 ya está perdido, entonces lo vamos a comer ahora en un rato. El G5 está bien porque nosotros tenemos que ahora abrir la posición para darle espacio al alfil y para ver si podemos buscar algún tipo de contrajuego en el flanco de rey, ¿no? Porque estamos perdiendo un peón. Ahí se cayó el peón de 5 y H4. Muy bien jugaron las blancas G4. Entonces están evitando abrir las columnas. Obviamente la captura iba a ser, ¿sí?, un poco mala, porque acá tenés, por ejemplo, este descubierto amenazando al rey y la torre. Realmente cuando nos están atacando tenemos que hacer
trabar los peones, como hizo Terry acá, y no abrirle las columnas al rival que nos está atacando, ¿no? H3, rey H2 y torre F8 amenazando en F2. Torre 2. Bueno, al módulo le gustaba un poquito más torre 5 y cuando me come hacer rey G1 y luego cubrirme en H1, que era bastante incisivo para el blanco, pero yo creo que estas son de esas jugadas que son muy prácticas. Defiendo, no tengo apuro con blancas, tengo que jugar despacio, defendiendo todo con las torres y el caballo y tratando de imponer el peón de más. Ahora estamos amenazando el peón de H3 y ahora defiende el peón de G4, porque si quiere quedar con estos dos peoncitos, ¿no? Este peón termina siendo un peón débil, que al final las negras van a tener que estar defendiéndolo. Avanza el flanco de dama. Y ahora, bueno, las negras cambian el alfil por el caballo, pero este final de torres al cual apostaron está completamente perdido. Cambia la torre y ahora vamos a ver cómo en esta posición las blancas ganan con un plan bastante fácil, porque lo que van a hacer es, como el rey está cortado y no puede participar de la lucha, y la torre, si se queda defendiendo este peón, entonces lo que le queda por hacer es avanzar este peoncito, y cuando la torre me lo tenga que capturar porque voy a coronar, yo voy a comer el peón H y voy a ganar este clásico final donde el rey queda completamente cortado y no puede ponerse delante del peón, no llega, porque yo tengo la torre que no lo permite. Entonces junto con mi rey voy a hacer que el peón avance y bueno, y termine coronando. Por eso ahora es el momento de cambiar el peón H y apostar a un final de reyes, pero resulta que las negras no llegan a ganar la oposición. En esta posición las negras abandonaron, visto y considerando que al rey G8 las blancas van a hacer esto, también un final muy típico. Y cuando venimos acá simplemente avanzamos al peón y ya ganamos porque ya estamos custodiando la casilla de coronación del peón G. Así que hermosa partida de Terry, dando una clase de lo que es finales, porque la verdad que muy bueno cómo debilitó el peón cuando se dio la tensión central y luego materializó esa ventaja y de una forma sólida fue imponiéndose. Bueno, vamos a ver las posiciones. Como les decía, la ronda 2 que se jugó ayer, jugaron Albert Alvarado Zamora y que le ganó a Fabián Ernesto Vivas Zamora. Fernando Fernández perdió contra David Vera Siguenas, que es la primera partida que vimos, y Giuseppe Leiva y Renato Terry empataron en la ronda 2 y en la ronda 3 Renato Terry le ganó a Albert Alvarado Zamora, que es la partida que acabamos de ver. David Vera Siguenas perdió con Giuseppe Leiva y empataron Fabián Ernesto Viva Zamora con Fernando Fernández. Así que mañana vamos a tener el resumen de la ronda 4 y 5 y por el momento vemos que Giuseppe Leiva y Renato Terry tienen 2,5. Ganaron 2 y empataron 1. David tiene 2. Albert Alvarado 1. Y Fernando Fernández y Fabián Ernesto Viva Zamora tienen medio punto. Pero todavía falta un montón. Así que no hay nada dicho. Bueno, gente, gracias por escucharnos y nos veremos prontito en próximos resúmenes. Saludos a todos, a toda la gente del Perú, de Argentina, a todos los gamblers y a la gente del Real Chess Club. Gracias, nos vemos.